Buenos días, mi nombre es Bardush y hoy voy a explicarles un poquito sobre una autora que me interesa en particular y que fue censurada, silenciada y se convirtió en la otra durante mucho tiempo. Entonces, lo que me interesa en este trabajo es reavivar su figura como intelectual, autora, y por eso voy a compartir una presentación para poder tratar el tema. Entonces, como ya pueden ver, se llama el tema Censura, otredad y feminismo, y la figura silenciada de esta autora. Entonces, es muy importante situar que se trata pues de una autora armenia porque, bueno, todo el conflicto, digamos, relacionado con lo que voy a explicar es bastante relevante. Bien, entonces la estructura será un poquito la introducción, biografía, cómo fue censurada, después la nación y la otredad en esta autora y por último pues su faceta feminista. Básicamente, bueno, me interesa reavivar la figura de esta escritora por el hecho de que en su Armenia natal, tanto en su día como hoy, pues ha tenido que pasar por una serie de acontecimientos que como mujer le impidieron progresar. Entonces, la metodología, digamos que es a través de unos cuestionarios, iré por apartado para explicar lo que nos concierne. Para empezar, cabe destacar que la autora nació en 1878 en Skudar, Constantinopla en aquel entonces, y falleció en 1943, pero no se sabe exactamente dónde. Bueno, se puede, hay una hipótesis según la cual pues, fue en Siberia. Fue una escritora, activista, intelectual prolífica en su época y eh, pues estudió en diferentes universidades y sobre todo en la de Sorbona, es donde más destaca, y fue crítica a la política pues, de los jóvenes turcos. Después, en 1927, ella visita la Armenia soviética porque pues procedía de la Armenia que estaba bajo el yugo del Imperio Otomano y lo que le sucede es que pues tiene una simpatía por el socialismo y sobre todo la corriente literaria, el realismo socialista. Bien, entonces, en 1939 la autora decide pues establecerse en Armenia. Entonces, a todo esto, pues hay la gran purga, censura, exilio, se le acusa de nacionalismo, patriotismo, muchas miles de cosas que en la ex Unión Soviética pues no estaban tan bien vistas. Bien, pues empezaré por en el trabajo hablar sobre un poquito las teorías sobre la censura para bueno, comentar que hablar de censura así no es fácil. Sin embargo, lo que le ocurrió a la escritora es que cuando se traslada, se va de Turquía, del Imperio Otomano, que está, bueno, la Armenia que estaba bajo el Imperio Otomano, a la parte soviética, porque Armenia estaba, digamos, dividida en dos partes, ¿no? Una parte que estaba bajo el yugo de Rusia, incluso antes de la ex Unión Soviética, y la otra parte. Entonces se da cuenta de que, pues bueno, después del genocidio armenio, que, bueno, pues marca un antes y un después en la vida de la autora, como de muchos armenios, como sabrán, intenta pues seguir escribiendo, sin embargo, se da cuenta de que en la ex Unión Soviética la única forma de escribir, de poder seguir pues creando, era bajo el realismo socialista. Por eso aquí pues he puesto algunos libros muy importantes de la época, eran por ejemplo La madre de Gorky, Maxim Gorky, y pues bueno, aquí también tenemos una fotografía del primer tractor del Vladimir Krysatsky.
Claro, estamos ante un tipo de censura que es censura literaria, es decir, cualquier autor que escribiera, que produjera en aquel entonces, pues tenía que hacerlo o a través de él, pues defendiendo los ideales de la época, de la ex Unión Soviética, o simplemente dejando de escribir. Entonces, a la autora se le acusa de haber dejado escribir sobre el genocidio armenio, que era uno de los temas, ¿no? Una de las temáticas más importantes, porque de hecho tiene muchísimos libros que hablan sobre ello, pero se ve con la imposibilidad de hacerlo, ¿no? De realizar, de llevarlo a cabo. Y entonces tiene dos opciones, o simplemente dejar de escribir mientras vive en la Armenia de la ex Unión Soviética, o seguir escribiendo pero sin embargo siguiendo pues, ¿no? Un poquito la ideología de la época. ¿Qué decide ella? Pues evidentemente seguir escribiendo, pero ya sin mencionar directamente pues temas que antes le concernían. No es que ahora no le conciernían, sino que, bueno, pues que se ve incapaz, ¿no? De hacerlo por el tema de la censura. Pero no solo eso, pues aparte de autocensurarse para poder escribir, la autora lo que hace es, pues, de alguna manera cree realmente que, vale, pues intentando escribir, intentando crear una nueva nación, digamos, pues la nación entendida como la Unión Soviética entendida como nación en este sentido, ¿no? Pues intenta pensar ya más en el futuro, no pensar en el pasado que tanto dolió, que tanto sufrimiento no produjo. Eh, entonces, aquí es interesante el tema de la nación y otredad porque se puede entender nación como la Armenia, pequeñita que había, es decir, patriotismo armenio, o también, pues, nación, la ex Unión Soviética entendida como nación. Aquí trataré más el tema de la ex Unión Soviética. Sin embargo, ella de alguna forma se convierte en esa alteridad, la otra, ¿no? Tanto para pues, los propios armenios como para la ex Unión Soviética. ¿Por qué? Pues porque simplemente cuando ella deja de escribir lo que realmente se cree y se ha creído importante, que es sobre el genocidio que, bueno, produjo tantos no muertos y tanta desgracia a su Armenia, se convierte automáticamente en la otra, ¿no? En la, pues, el carácter marginal, digamos, pero a la vez también para la ex Unión Soviética, también a pesar de seguir escribiendo. Aquí pues trataré en el trabajo final un poquito perspectivas sobre la otredad y cómo, ¿no? Y, pues se convierte en esa alteridad. Eh, Después, también trataré la faceta esta de feminista de la autora, un tipo de feminismo entendiendo pues desde otra perspectiva, dado que en la época pues el término feminismo no se utilizaba tanto, al menos en la ex Unión Soviética, ¿no? Sin embargo, a través de sus obras, de su producción, de su activismo, archivos que se han guardado, pues se puede ver claramente pues como la intelectual siempre pues lucha, ¿no? Por su patria, por construir, por un futuro, pero también comentando que, por ejemplo, en una de sus obras dice que c'est moi, mais c'est pas moi, cuando se mira en el espejo dice, pues soy yo, pero no soy yo a la vez, ¿no? Como que también a través de la literatura también podemos darnos cuenta, ¿no? Percibir sobre la, pues, no igualdad, digamos, o desigualdad de las mujeres, porque como ya sabemos, en principio la ex Unión Soviética, la idea de, pues era de construir una sociedad matriarcal y de hecho, pues en principio, sin entrar en un análisis profundo, pues, se podría decir que la idea de, bueno, a ver, crear una igualdad para hombres y mujeres, pues estaba ahí presente. Sin embargo, también analizaré cómo esa aparente igualdad no lo es a la hora de la verdad, ¿no?
Pues por eso de ahí que ponga la igualdad y cuestione, ¿no? O desigualdad de género en la ex Unión Soviética. Y por último, pues intentar responder si Yesayan es verdaderamente una autora feminista o no. Y la respuesta es definitivamente sí. A modo de conclusión, puedo decir que la idea es reivindicar y reavivar la figura silenciada de esta autora tan importante para mí, que no hace mucho que he descubierto. Y pues en la censura en la ex Unión Soviética a través de alguna forma de la corriente literaria realismo socialista. Pues después también el tema de la otredad y nación, nación entendida como Armenia, pero también en la ex Unión Soviética entendida como nación, y pues como los armenios occidentales y Yesayan, la propia autora, son vistos pues como los otros, ¿no? Para esa sociedad. ¿Hasta qué punto fue ella pues una autora feminista? Pues esto se puede ver en muchas de sus obras, que a pesar de pues no mencionar la palabra feminismo, pues se nota, ¿no? Como lucha por el derecho de las mujeres. De hecho, el hecho de haber tenido hijos y a la vez seguir escribiendo también en algunas cartas a su hija, ¿no? Comentando que las mujeres pues tenemos que hacer el doble para ser vistas. Y por último, pues el tema de Yesayan como víctima de la ex Unión Soviética. A pesar de creer en esa ideología que según ella apoyaría pues, a construir un futuro para su Armenia de entonces, pues se da cuenta de que es otra vez engañada porque antes pues rechazó a temas que realmente le interesaban pero a pesar de ello, pues tampoco es que le dejen, ¿no? Expresarse de la manera que ella desea. Pues decide mi aportación es que pues, el silencio, ¿no? Pues el hecho de silenciar a la autora realmente es un autosilenciamiento por parte de la autora con tal de luchar y servir para su país. Bien, pues es una de las, también es importante que comente que es una de las, se trata de la figura de una autora poco conocida que hoy en día pues poco a poco se va descubriendo, ¿no? Y en caso de, bueno, a ver, porque en el programa de filología armenia, por ejemplo, en las universidades tampoco se ofrece lecturas de ella, se ignora bastante, ¿no? La figura de ella. Y de hecho, hasta tal punto que en Armenia muchos intelectuales, pues, o dentro de la sociedad misma, ¿no? Se estudia solamente una otra autora que se llama Silva Kaputikian y que, en cambio, pues, ignoran el hecho de haber existido otras escritoras, autoras importantes que también lucharon por el país y escribieron con tal de, pues, de alguna forma, no solo expresar lo estético, no simplemente, pues, el hecho de escribir literatura por literatura, sino que también entendiendo como la literatura para luchar, ¿no? Como un arma, como una herramienta para poder, pues, denunciar de alguna forma. Aunque en su caso, el hecho de haberse censurado también se nota, pues, de otra forma, desde otra ideología. Muchísimas gracias.